Bueno, estos son uno de los hechos ocurridos un día como hoy y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar... Totalmente. Sí, vamos a hablar de algo que por aquí a muchos les gusta, andar escuchando. Andar escuchando, sí. A usted que le encanta andar ahí con el oído alerta, como alerta. dice mi mami. Y es que el oído es uno de los sentidos más importantes. Vos sabés que también si tenés algún problema en el oído, puedes perder equilibrio. Eso hay cosas que muchas personas no saben. Cuando tenés alguna infección en el oído, también los médicos te dicen, y usted no siente que se va de lado, no siente como que anda un poquito mareado, y esto también tiene que ver mucho con este órgano. Y es que él está en un hueso considerado como el más pequeño del cuerpo humano. Y les queremos comentar a todos ustedes de que hoy un otorrinolaringólogo nos va a comentar algunas curiosidades sobre la importancia de su cuidado, ¿verdad? Evidentemente, como es uno de los más pequeños, tiene que tener un sumo cuidado. Obviamente conserva y nos amplía Christopher Guevara en el segmento Lo Sabía. Su función principal es filtrar y canalizar las ondas sonoras. El oído es la parte interna de la oreja. Estudios científicos han demostrado que su tamaño nunca deja de aumentar, y eso se debe a que con el paso de los años se pierde función auditiva, haciéndose más grande para captar las ondas sonoras. La forma de cada oreja es tan única como una huella digital. En la parte media se encuentra una cadena de 3 huesos, el martillo, el yunque y el estribo. Este último es el más pequeño del cuerpo humano. Su tamaño está entre los 2.5 y los 3 milímetros. El cerumen que se genera en el interior del conducto auditivo es necesario para proteger al oído de cuerpos extraños como insectos, polvo y bacterias. En el oído se encuentra el sistema vestibular que ayuda junto a la vista al equilibrio, y es que se encarga de captar ondas de sonido y las convierten en señales nerviosas que viajan al cerebro. Este las interpreta como sonidos, voz o una música. La afección más frecuente es la alta incidencia de otitis difusa aguda, que es una afección del oído externo, que fundamentalmente lo que produce es el síntoma descollante dolor en el oído. El dolor puede ser leve, moderado, hasta intenso, y puede provocar sensación de bloqueo y desbloqueo en el oído, puede provocar secreciones en el oído, a veces puede provocar mal olor en los niños en el oído, y la prevención fundamental es no tocarse los oídos, no manipularse los oídos, no tocarse con hisopo, evitar aguas contaminadas y evitar que le caiga agua en el oído. Es uno de los sentidos más complejos. En él hay un nervio llamado cuerda del tímpano, que conecta con las papilas gustativas encargadas de reconocer los sabores. Cuando una persona duerme, los oídos siguen activos debido a un mecanismo de defensa que ayuda a permanecer alerta, señalan expertos. Christopher Guevara, Acción 10. ¿Ya viste, Xochitl? ¿Cómo quedó la explicación? Me encantó, o sea, aparte de que los oídos nos ayudan a estar súper alerta de todos los cuentos, de todas las cosas que nos dicen por ahí, también hay que tomarlo con mucha seriedad. Hay personas que se limpian los oídos en la limpieza, ¿verdad? Hasta con una traba. O sea, yo he visto gente, he escuchado personas que llegan con los oídos infectados porque se meten cualquier tipo de instrumento, y hay personas que producen más ceras que otras. O están obsesionados con el tema de la limpieza y están ahí quitándolo de una manera agresiva que hasta lastima, ¿verdad? Exacto. Porque es un lugar muy sensible. Evidentemente, la cera del oído con el tiempo se va a ir ella misma limpiando. Correcto, así es, para que no entremos en ese detalle. No, pues, y ¿verdad? bueno, cuando tengan se le metió algún animalito, se le fue agua, también pendiente de los niños, hay que ir inmediatamente al médico, al otorrinolaringólogo, porque podés causar una infección más grande, que ya sabemos que se conecta con lo que es la boca, con la nariz, con los ojos. Así que esto es bien importante. Me encantó el tema, definitivamente.
Continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Los loros y los pericos son animales que no deberían ser domesticados. Sin embargo, estimada Xochitl, en muchas familias existe esta práctica, ¿no? De comprar una lora y ponerla en la casa. ¿En tu casa? Fíjate que no es costumbre, porque precisamente creo que su hábitat no es estar en una jaula. Yo creo que chiquitos sí era como más común ver, ¿verdad?, en las casas. Yo me acuerdo que mi mami tenía uno para mi hermanito y él no lo supo cuidar bien, le dio gaseosa. Imagínate. Y se murió. O sea, ¿por qué? Porque no sabemos cómo cuidarlos. Una vez supe de una lora que estaba prácticamente con el sol, el zinc, no había cielo raso y cayó del calor. Del golpe de calor. O sea, como terrible. Esto, o sea, si usted tiene en casa una de estas aves, es importante considerar su correcto cuidado. Es por ello que en Mundo Animal, Christopher Guevara, como siempre, junto a un especialista, nos indica cómo tiene que hacer. Veamos. Con el paso del tiempo, la domesticación de loros y pericos se ha tornado más común de lo que parece. Sin embargo, pese a que no son animales que deban vivir en cautiverio, pueden adaptarse fácilmente desde pequeños debido a la capacidad de sociabilidad e inteligencia que poseen. Hola. How are you? Hola. How are you? Tener en casa a una de estas especies demanda mucha responsabilidad, sobre todo por el correcto espacio que debe garantizársele, enfatiza el veterinario Víctor Álvarez. Este deberá ser cómodo y seguro. Siempre salvemos, ¿verdad? Y guardemos nuestra fauna, ¿verdad? Y evitemos la compra de estos animales. Pero para quien ya tiene, ¿verdad? Es importante siempre mencionar que hay algunos factores que podemos realizar en casa para tener un bienestar de estos animales. Primero, es importante mencionar la alimentación. Normalmente hoy en día vemos ¿verdad?, la masita para el chocollo, ¿verdad? Recordemos que todo ser vivo tiene que tener una fuente ideal de proteínas, de minerales, ¿verdad? Y otros elementos que son necesarios para el desarrollo de cada individuo, ¿verdad? En este caso, pues tiene que haber una dieta rica en frutas, grasas también, que las podemos encontrar hoy en día en las semillas de girasol, pero no debe ser tampoco el único alimento para esta especie, ¿verdad? Porque ya son ricas en grasas y a consecuencia pueden tener problemas hepáticos. Los expertos señalan que una vez se decide tener en cautividad a estas aves exóticas, se le debe propiciar, entre otras cosas, alimentación variada y equilibrada en un determinado horario. Ese es otro factor importante, ¿verdad?, que predispone a la aparición de enfermedades, incluso principalmente de la piel, es el estrés, ¿verdad? Hay que tenerlos en jaulas que sean, bueno, lo ideal no sería en jaulas, ¿verdad? Lo ideal sería que socialicen en nuestro medio de tal manera que podamos tenerlos libres, ¿verdad? Pero pues en algunos casos esto no es posible, y cuando no es posible hay que adecuar jaulas en dimensiones grandes donde estas especies puedan al menos desplazarse, ¿verdad?, en recorridos cortos para que pues puedan hacer uso del ala. Recomiendan los expertos velar por el correcto ambiente, ya que son animales sensibles a los cambios bruscos de temperaturas. Además, se debe estipular un tiempo para que puedan interactuar y convivir con otras especies. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, ahí está este interesante tema y hay que hacer conciencia en la población. Como decís vos, antes era más común. Era más común, Hoy sí. hay bastante conciencia al respecto. Las redes sociales también han contribuido mucho en esto, porque mucho se habla de lo negativo, ¿no?, de las redes sociales, pero hay mensajes muy positivos en cuanto a esto, de no tener este tipo de aves como animales domésticos. O sea, son aves precisamente para eso, para andar en el cielo, para andar volando, las lapas. O sea, eso sí es algo que también se debería de erradicar. Sí tenemos como muchas historias, ¿verdad? Que una lora me perseguía del vecino, que con lo que decías vos, que cada vez que estabas comiendo, ella llegaba y se te acercaba a un chocollo
es bonito escucharlos hablar cuando llegas, que te contesten igual, pero no debería ser parte de nuestros animales que podemos domesticar, aparte de que ellos no saben, o sea, no tienen como el espacio correcto. Y si tenemos Exacto. perritos o gatitos, los llegan a matar también. También, esa es otra de las situaciones. Lo otro que también es que hay chavalos vagos que andaban con tiradora dándole Sí, por puro gusto. O sea, por eso gusto. también ha cambiado muchísimo y Sí, eso es muy gracias bueno. a Dios. Porque O es que nosotros no lo vemos. o no lo vemos últimamente, pues, pero que por no está ejemplo, tan chavalo. aquellos palos de ceibo enormes, ahí se ponen los chocollos en la mañana y era como Bello cantan eso, lindo. ¿verdad? A mí me Sí. encanta. Por eso mejor apreciemos verlos a ellos en su hábitat libre y como la gran naturaleza pues nos brinda a tener estos animales tan bellos en el cielo. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Ya está nuestro doctor, ¿podría ser nuestro doctor favorito? Siempre grande, Javier Bravo, basquetbolista, nadador, doctor, de Él todo. pareciera que estuviera enojado, pero no está enojado. No, él no es bravo, él es bravo de apellido. De apellido. Él pareciera que estuviera en su casa, pero es que se siente como en su casa con nosotros. Bravo y tranquilo, Javier. Adelante. Ahí está nuestro diabetólogo que está ahí con Jocelyn Medrano y nos va a hablar un tema muy importante. Diabetes y vida sexual es el tema que vamos a abordar, un tema muy importante, como bien lo decía Xochitl Cristina e Iván Zavala. Y ya nuestro doctor Javier Bravo está con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Al acompañarnos nos ayuda a incentivar a nuestra población a cuidar de su salud, a no descompensarse y estar muy pendientes de sus niveles de glucosa en sangre. Y aquí lo quiere mucho el equipo, ¿ya vio, doctor? Así es. Un gusto, como siempre, compartir con usted. ¿Por qué este tema, diabetes y vida sexual? En realidad se ve afectada la vida sexual de aquellos pacientes con diabetes, indistintamente del género, si es hombre o es mujer, doctor. Exactamente. Primeramente, pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida, por la invitación. Hablar de este tema es muy importante porque los pacientes diabéticos piensan que teniendo la enfermedad no pueden tener una vida sexual tranquila, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta que la diabetes sí viene afectando cada vez más la sexualidad tanto en varones como en mujeres. Aunque se manifiesta de diferentes formas, tanto en varones como en mujeres, ya lo vamos a explicar más adelante, podemos hablar de que la sexualidad se viene afectando meramente un 50% en aquellos pacientes que tienen mayor edad al diagnóstico de la enfermedad, es decir, un paciente que tenga más de 10, 15 años para hacer la enfermedad y un 50% de afectación también sexual en las personas que tienen mayor edad, es decir, mayor de 60 años. Es decir, que cada vez que el paciente o la persona o nosotros vamos subiendo de edad, vamos disminuyendo lo que es la respuesta sexual. Y si a eso le agregamos la diabetes y otros componentes, como la dislipidemia, como lo que es la parte del colesterol, la parte de lo que es la hipertensión o los eventos cardiovasculares, va a tener todavía mayor riesgo. Hablemos entonces por género. ¿Cómo afecta la diabetes descontrolada o de vieja data a las mujeres en su vida sexual? Normalmente en las mujeres le afecta en disminución del orgasmo, les afecta en lo que es la resequedad vaginal. La paciente puede tener dispareunia, que es un dolor a la relación sexual que al final pues no terminan el acto, y eso te puede conllevar a un problema psicológico, lo puede llevar a un problema mayor, dolencias y afectaciones meramente en la región genital. ¿Puede haber en las mujeres poco apetito sexual, doctor? Exactamente. Poco apetito sexual, y si a eso le agregamos lo que es la hipertensión y si a eso le agregamos la menopausia, este paciente puede tener este tipo de problemas. Pero como estamos hablando de la diabetes, estamos hablando que este paciente tiene que estar controlado para evitar estos efectos en la sexualidad. ¿En el hombre qué efectos tiene la diabetes descontrolada o de vieja Fíjate data? que el hombre lo que más ve es que no tiene una buena erección, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta de que tal vez el hombre no lo toma en cuenta cuando en su momento dado tuvo una erección bastante placentera, se sintió muy bien en ese momento, pero en otras ocasiones tal vez no hubo una erección total, sino que una erección parcial, y quizás sea ese punto en el cual el hombre debe acudir a la consulta. Lo otro que puede presentar el hombre es lo que es la parte del apetito sexual también. Recordemos que al igual que las mujeres se les puede disminuir una hormona que se llama testosterona, que eso ayuda a tener lo que es aquella parte de la excitabilidad, aquellos pensamientos eróticos que te puede conllevar a una vida sexual tranquila.
Entonces, ese paciente después de 40, 45 años, hay que medirle la testosterona para verificar también asociado a la afectación de la diabetes, si no tiene que ver con la disminución de la sexualidad. Y otra cosa importante que me ha consultado muchos pacientes es la eyaculación retrógrada, es decir, que el paciente trata de tener el orgasmo, pero no eyacula como tal, sino por una afectación del nervio, que lo que es la parte del líquido seminal se va hacia la vejiga y es eliminado a través de la orina, ¿verdad? Y hay otros pacientes que normalmente pues no tienen lo que es la parte del líquido seminal, ¿verdad? Que por ende es como consecuencia del mismo problema de la diabetes. ¿Cómo es que la diabetes puede influir en la erección idónea o la erección deficiente, llamémoslo así, de un paciente con diabetes? ¿Cómo se genera esa afectación, doctor? Fíjate, yo traje una imagen, ¿verdad? Ahí que la vamos a mostrar. ¿Cómo se va afectando meramente? Más del 2, 3, hasta el 5% es mayor en pacientes diabéticos que en pacientes normales. Como podemos ver ahí, simplificado, la afectación tanto arterial como nerviosa. En la parte de arriba podemos observar cómo se va el flujo normal digámoslo, en el cuerpo cavernoso, en el caso de los varones, y cómo está la neurona sana, donde podemos ver la vaina de mielina que vuelve lo que es la parte de la transmisión nerviosa o la señal que debe llevar, y cómo está en la parte de abajo la arteria bloqueada, cómo las grandes placas de colesterol, triglicéridos afectan meramente lo que es el flujo sanguíneo, de tal manera que eso se hace de manera irregular, y podemos ver en la otra parte cómo las neuronas, ¿verdad?, es dañada por la glucosa. Si podemos ver la transmisión, ahí se ve totalmente afectada. Entonces, que normalmente se puede dar en lo que es la afectación de la función sexual en el caso del varón. Podemos notar, ¿verdad?, en estas imágenes que este paciente normalmente no se da cuenta que esto está sucediendo. ¿Y por qué sucede? Porque probablemente el paciente pase meses, años de estar con azúcar descompensada, y eso es lo que no lo ve, porque el paciente llega a consulta y me dice, no doctor, yo me siento bien, yo no siento absolutamente nada. Uno le toma la glucosa y la tiene en 400. O sea que un diabético que tiene su glucosa bajo control, con su medicamento, con su alimentación, va a tener una vida sexual plena, ¿doctor? Así es, exactamente. Eso es importante lo que tú dices, el medicamento, el control. Siempre hablamos de hábito alimenticio, sabemos que muchos pacientes toman y fuman, pero no se dan cuenta que cuando ya tienen, digamos, 10, 15 años de estarlo haciendo y de pronto lo suspenden y pasan ya, es que doctor, tengo 10 años de no fumar, pero ya lo hizo más antes, entonces el daño se va haciendo posterior, la afectación se va dando meramente a nivel del sistema nervioso, por ende el paciente va a tener este problema. Más sin embargo, hay pacientes que tienen una vida sana y a pesar que tienen años de ser diabéticos, tienen una respuesta sexual normal. Antes de seguir con el tema, doctor, quiero recordar a quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como Noticiero Acción 10 y también como Canal 10 Nicaragua en Facebook. Ahí puede usted comentar y también hacer sus preguntas. Hemos escuchado muchos casos donde, doctor, por ejemplo, las mujeres que tienen más de 40 años, se les disminuye el apetito sexual y tienen ese problema de la resequedad. Esto es bien recurrente y bien constante, pero rara vez lo asocian con la diabetes y a lo mejor justamente es por esto. Entonces quisiera que demos esas recomendaciones. ¿Qué se debe de hacer además de ir al ginecólogo? O sea, esto es interdisciplinario, multidisciplinario. Exactamente. Tanto así, no solo el ginecólogo, tiene que ver el psicólogo, ¿verdad? Porque realmente a veces puede estar asociado a factores externos como el estado de la ansiedad, la inseguridad, el que si tuvo una relación y le causó dolor, entonces pensar en ese momento, volver a tener otra relación, le va a causar dolor, entonces el paciente puede negarse a ese momento y no tener la relación sexual. Entonces lo ideal sería interconsultar no solo con el diabetólogo, sino con otros colegas o el médico que lo está atendiendo, para ver de qué manera puede llevar de la mano este asunto. Normalmente lo que les puedo recomendar son gel, ¿verdad?, que ayuden a lubricar un poco, mantener un buen control metabólico, porque es difícil que un paciente, tanto damas y caballeros, con niveles de glucosa entre 300 y 400 puedan tener en ese momento una relación sexual. Recordemos que se dan muchos eventos
fisiológico, el corazón también aumenta su frecuencia cardíaca y un paciente descompensado se le puede elevar también la presión arterial. Definitivamente las relaciones sexuales requieren de buena condición física, doctor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo ideal en estos tipos de pacientes? Que hagan un poco de ejercicio para que a la hora de la relación sexual no tengan ninguna dificultad en cuanto al cansancio, en cuanto a las molestias, en cuanto a la erección, en cuanto a la resequedad vaginal. Es decir, todo juega un papel importante, no solo es decir, me voy a tomar este medicamento y ya voy a funcionar. Ok, tenemos comentarios, doctor. Nos dicen bendiciones, me encanta escucharlo, doctor. ¿Qué será cuando uno siente muy caliente la planta de los pies y siente también como hormigueo? ¿Qué podrá ser? Eso es lo más seguro que puede ser algo que se conoce como neuropatía diabética. Eso que la imagen que estábamos presentando, que está relacionado al sistema nervioso, también se ve en lo que es la parte del pie. Es el sistema nervioso de manera general, a nivel genital, a nivel de los miembros inferiores, a nivel renal, a nivel cerebral, en cualquier área del cuerpo que estén los nervios y se ven afectados, puede haber una sintomatología. Ok, hay más comentarios, doctor, y vamos a leerlos. Nos dicen si podemos poner el número del doctor en pantalla. Con mucho gusto lo vamos a ubicar en pantalla para que ustedes puedan contactarle y hacerle cualquier consulta directo con nuestro especialista. Preguntan si una mujer de 38 años que tiene diabetes controlada puede o debe embarazarse. Perfectamente, perfectamente. Sí existen factores de riesgo, sí existen condiciones en las que le pueden causar complicaciones, pero creo que sí va de la mano con el ginecólogo, va de la mano con el endocrinólogo o con el encargado de llevarle el embarazo, sí lo puede hacer, pero tiene que estar consciente de que hay factores de riesgo que la pueden complicar, ¿verdad? Pero si está bien controlada, no hay ningún problema. Ok, más comentarios, doctor. Buenos días. En mi caso, mi pareja tiene diabetes, pero es joven. Es diabetes tipo 1. ¿Puede tener él más adelante problemas para una vida sexual plena? Puede tener. Recordemos que los diabéticos tipo 1 tienen mayor probabilidad de disfunción sexual, puesto que ellos tienen mayor años de padecer de diabetes. Entonces, como el diabético tipo 1 es diagnosticado en la etapa juvenil, entonces probablemente cuando lleguen a los 50 años ya van a tener casi 20 años, 30, 40 años de padecer Sí. de diabetes. Entonces ya va a haber un daño del sistema nervioso que por ende te puede causar problemas de disfunción sexual. ¿Qué puede hacer él? ¿Qué puede hacer esta pareja, doctor? Primero, comer sanamente. Cuando hablamos sanamente es variar los alimentos, no es que no va a dejar de comer. Lo segundo, tratar de tener una condición física un poco adecuada, un peso adecuado, no tener hábitos tóxicos, ¿verdad? Y mantener siempre su control metabólico. Tanto las glucosas postprandiales, que es donde tenemos problemas con la mayoría de los diabéticos. La mayoría de los diabéticos, cuando uno va a las consultas, ¿sí hizo la glucosa? Sí, en ayuna. Tengo 70, estoy bien. Pero cuando lo hace después de las comidas, andan en 200, 250 y ese dato es el que más daña lo que es la parte del sistema nervioso. Ahí también influye la parte de la alimentación, porque hay pacientes que tienen diabetes y toman su medicamento, pero el efecto del medicamento es mermado por la cantidad de azúcar que ingieren en los alimentos. Exactamente, así es. Y piensa que tomar la dosis por 3 años seguidos es la misma con el mismo alimento. Y la verdad es que no somos robots. Hay días que comemos una cosa, hay días que comemos otra cosa. Entonces, probablemente tenemos que variar el medicamento también. No siempre va a ser eterno con la misma dosis de medicamento. Más comentarios, doctor. Saludos a todos en el programa. Yo tengo 36 años de no fumar, pero como dice el doctor, antes me afectó bastante los pulmones. Es importante tener un estilo de vida saludable. Una pregunta, ¿qué tan garantizado es que sean confiables los resultados de los aparatos para medir la glucosa, los glucómetros? Si es confiable. Son confiables. Yo, en caso particular, puedo decir que son confiables. Son un valor cercano al venoso, ya lo he comprobado. Hay una diferencia entre 10 a 15 de diferencia entre un valor y otro. Es decir, si usted se toma la glucosa en ayuna y le sale 90, probablemente en el laboratorio le salga en 70 o le salga en 80. Ok, entonces sí son confiables. Tengo 62 años, hace 6 años me diagnosticaron con diabetes y tomo metformina de 500 mg y glibenclamida. Ahorita tengo 3 días de estar con dolores en la espalda hasta las piernas. No me deja dormir esto. ¿A qué se deberá? Probabilidades de causa, puede ser un problema de la columna, alguna hernia discal, puede ser alguna lumbalgia, puede ser la cama que esté totalmente dañada, puede ser
Lo raro, una infección de vías urinarias, porque las infecciones van asociadas a otro problema, como ardor al orinar, el dolor en la espalda, y algunas veces puede haber urgencia urinaria. Le duelen las piernas también. ¿No tendrá relación con neuropatía? Es posible, o con una afectación del nervio ciático, que también se puede confundir con una neuropatía. Ok, más comentarios por acá. ¿Qué será cuando sientes como fuego en todo el cuerpo y solo te duele localizado la parte de la columna? Y ya me salieron ampollas como de quemaduras. Qué raro este caso. Sí, ahí tendríamos que analizarlo meramente, porque puede tener muchas causas ahí en eso. No explica específicamente si es diabético, cuántos años tiene, si es gordito. Habría que hacer historias clínicas en este tipo de pacientes, así es. Sí, otra pregunta nos hacen por acá. Bueno, esta dama que nos escribió puede anotar al final del segmento, van a aparecer los números de contacto del doctor, o ya están apareciendo más bien, y usted puede anotar el número para hacer la consulta específicamente con él de forma directa para estudiar el caso. Exacto. Tenemos otro comentario, tengo diabetes gestacional, mi pregunta es, ¿quedaré diabética después de tener a mi bebé? Ese tema lo hablamos una vez, y para contestarle, el paciente que tiene diabetes gestacional viene siendo un factor de riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. En otras palabras, si ese paciente sigue el lineamiento de cambio de estilo de vida, la diabetes se omite. Si ese paciente vuelve a retomar sus hábitos alimenticios normales, no hace ejercicio, fuma, bebe alcohol y hace todo lo posible, aparece la diabetes posteriormente. Ahora que dice, diabético tipo 2. Ok, ahí está entonces la respuesta a nuestra amiga que nos escribió. Pero ahora que dice de la ingesta de licor, una de las preguntas más frecuentes que se hacen los pacientes diabéticos es, ¿puedo tomar mi medicamento e ingerir 1 o 2 copas de vino, por ejemplo? ¿Es contraproducente si estoy tomando medicamento? ¿Debo suspender el medicamento si quiero tomar licor? Y esto pasa, doctor, y muchas veces puede ser causante de complicaciones si el paciente evidentemente está con una dieta totalmente fuera del orden para su enfermedad y también con un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Sí, existen dosis recomendadas para que el paciente pueda disfrutar de las bebidas alcohólicas y sin ningún inconveniente, sin ningún daño al organismo. En el caso de las mujeres se pueden tomar una cerveza, ¿verdad?, equivalente a 1 copa de alcohol, a 1 copa de vino, y en el caso del varón el doble, que eso equivale más o menos a 10 a 15 gramos de alcohol, y eso no va a causar sin suspender el medicamento. Sin suspender el medicamento, no va a haber ningún riesgo de que el paciente sufra daño. Me decía un paciente, doctor, si me está recomendando 1 al día, quiere decir que me puedo beber el sábado a las 6 de un solo. Estamos aventados. No, entonces, definitivamente no, ¿verdad? Exactamente, entonces el metabolismo es diferente. Sí. Entonces usted sabe que los pacientes a veces buscan la manera cómo seguir bebiendo. Inclusive los pacientes me dicen, doctor, si bebo ron blanco, me han dicho que el ron negro es mejor, me quema el azúcar, que el blanco es más dañino. Es decir, el paciente siempre busca la manera cómo tomar. Al final son ellos los que se hacen el daño, pues. Pero sí, uno le da las recomendaciones, y si ellos lo toman, les va a ir bien, y si no lo toman, pues probablemente se compliquen. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. ¿Alguna recomendación para cerrar? Importantísimo sobre el tema, consulte a su médico, que no le dé pena hablar sobre sexualidad. Lo segundo, hacer un buen control de lo que es la parte de la glucemia y lo que tiene que ver con los riesgos cardiovasculares, el colesterol, el colesterol, el triglicérido, y lo que tiene que ver con el componente psicológico. Si tiene problemas meramente de pareja, pues también hay que visitar al psicólogo. La pareja juega un papel importante en la sexualidad. Comunicarlo, porque a veces, por ejemplo, si el varón tiene un problema de su erección y no busca a su esposo, a su pareja estable, hasta se piensa en infidelidad. Entonces hay que comunicarlo con toda la sinceridad del mundo, y la pareja también debe entenderlo, y si pasan las damas de igual forma. Gracias nuevamente, doctor. Gracias a ustedes también. Pues esperamos entonces de este jueves al otro con otros temas de interés. Así es. En pantalla, cómo contactar a nuestro médico diabetólogo. A usted, gracias por habernos acompañado también en este segmento. Vamos a una pausa comercial. En instantes, mucho más de Acción 10 en la mañana. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema como es moda y tendencia, ya que en el invierno puede ser duro con nuestro cabello, pero con algunos cuidados adicionales podemos mantenerlo fuerte y saludable. Definitivamente, sobre todo yo con mi larga cabellera, ¿verdad? Pero por esta razón, en nuestro segmento de moda, obviamente, y tendencia, te dejamos algunos consejos para que ese cuidado del cabello durante esta temporada fría sea el correcto.
El viento, la humedad y la lluvia podrían contribuir a que tu cabello se debilite y pierda hidratación, elasticidad y brillo, pero no es de preocuparse. Una especialista brinda algunos consejos para que tu pelo no se resienta durante los meses de invierno. Hay muchas cosas que influyen en el aspecto del ambiente, ¿verdad? Porque cuando a veces nosotros tenemos un servicio disponible al cliente, por ejemplo, que se vienen a hacer el blower o se vienen a hacer un procedimiento y está lloviendo, pues ahí afecta porque se frisa el pelo y ahí es donde nosotros recomendamos pues que usen un buen producto y que logren tener los objetivos, digamos, en que se mantenga el pelo completamente sano y que no suframos el frizz, que normalmente es lo que se afecta en el sentido, digamos, cuando está brizando. Tal vez sale peinada, bonita, y en un segundito se va, digamos, lo que quisimos hacer con la clienta. Llevar la cabeza cubierta, las calefacciones y los cambios bruscos de temperatura van a hacer que tu pelo se seque mucho más. Por lo tanto, se recomienda aportarle más hidratación. Protegerlo con un buen tratamiento para que ese pelo no se sufra. Después de estar caliente, uno peinándole, haciéndole lo que uno quiere elaborar y caerle el agua brisa o cosas de la lluvia, entonces el pelo se vuelve tostado, seco y los efectos vienen después, que se revienta, un pelo completamente sin brillo. Todo eso pues se necesita realmente protegerlo con un buen producto que logremos tener un pelo sano siempre. Puede que pases todo un día soportando los rayos del sol y que de repente la lluvia te sorprenda. Si esto sucede, la especialista recomienda nunca enjuagar y sustituir esta acción con los siguientes consejos. Recomiendo no secarlo, porque si tengo un ambiente todavía que está lluvioso y si llegó y se mojó, pues lo mejor es que lo deje secar natural o se pone tal vez un abanico allí que es un clima, digamos, bastante neutro, pues que no va a afectarle mucho. El cambio es lo más recomendable, pero eso sí, no amarrarlo mojado, porque también lleva otra consecuencia. Si el pelo lo lleva, digamos, mojado por la lluvia o por sudor, recomiendo que se suelten el pelo y lo seque al natural, para que ese pelo pues no sufra, digamos, lo que le decimos nosotros, que no le entra oxigenación. El pelo necesita respirar igual que el cuerpo, pues, porque eso es parte de lo natural de uno. La experta en belleza además aconseja utilizar en la rutina capilar un champú suave que hidrate y nutra en profundidad con un pH adecuado, que regenere el cabello, y una mascarilla que texturice la cutícula y aporte a que el cabello se renueve. Con imágenes de Alderson Morazán, Moisés García, Acción 10. Un cumpleañero del día de hoy, con todo el cariño al niño Blair Jair Arostegui Sánchez, de parte de su madre Blair, de su mamá Silvia, también de parte de su abuela Ana María, la tía Leida Arostegui. Saludos especiales, preciosura bella. Así es, mañana es viernes, ¿oyeron? Mañana es viernes. Los queremos mucho. Feliz día. Bye.